Hola, buen día. Buen día. Esperamos 2 minutos más, a ver si se conecta alguien más, y arrancamos entonces la clase. Faltable la abuela. Bueno, muy bien. Nuevamente buen día para todos. El otro día en la clase del día jueves, ustedes vieron lo que era la legitimación para el reclamo de alimentos, es decir, qué sujetos son los que pueden requerir de una prestación alimentaria. Yo parto siempre de la base de una vieja frase de la doctrina que decía que la obligación de alimentos es intermitente. ¿Por qué hablo de este tema? Porque en primer lugar, cuando uno habla de este tipo de prestaciones de alimentos, siempre va a tener en consideración que juegan dos conceptos: necesidades del alimentado, obviamente, e ingresos del alimentado. Tiene que haber una relación directa entre ambos conceptos. Cuando uno piensa ya en lo que es el proceso de alimentos, particularmente, tiene que tener en claro lo que establece el artículo 635, partiendo de la base, por ejemplo, de que hay un elemento muy importante a considerar entre lo que es la diferencia del Código de Nación y Código de Provincia. En el Código de Provincia no hay mediación previa. En el Código de Nación hay mediación previa. Esto es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque en nuestra provincia está exceptuado. Directamente vamos a iniciar nuestra demanda sin pasar por este tema de la mediación previa. El segundo tema a considerar: Código Civil y Comercial.
hay algo muy importante que trajo de gran diferencia el Código Civil y Comercial y que me modificó al Código Procesal. Y es el tema de incorporar una figura que estaba ya en el derecho extranjero, pero que nosotros lo teníamos, y era el tema de la interpelación extrajudicial y la validez de la interpelación judicial a los efectos de constituir en mora al deudor, y a partir de ahí van a generarse los alimentos, obviamente, siempre y cuando yo promueva mi demanda de alimentos dentro del plazo de los 6 meses de realizada la misma. Esto es importante tenerlo en consideración porque me va a modificar el Código Procesal en cuanto al concepto de alimentos atrasados. Nosotros antes lo que decíamos era que los alimentos se devengaban a partir de la interposición de la demanda y ahora estos alimentos se van a devengar a partir de la interpelación judicial realizada de manera fehaciente. Obviamente, en este tema de la interpelación judicial, es importante tener en cuenta el medio que yo utilizo para interpelar extrajudicialmente al deudor de alimentos. Fíjense, como decía antes, el artículo 642 y modificado ahora por el Código Civil y Comercial. Muy bien. A partir de ello ya tenemos claro entonces el tema de alimentos. Vamos a la demanda. La demanda parece ser muy sencilla. ¿Por qué? Porque en definitiva, este es un proceso, como dice el 543 del Código Civil y Comercial, que este proceso va a tramitar por el proceso más breve que prevea la legislación local. Primer punto a considerar. Y en realidad, si ustedes ven el 635 de nuestro Código Procesal, es un proceso especial. No hay ninguno que se le parezca. Y lo que vieron ustedes el otro día tiene importancia. Dice, quien promueve una demanda de alimentos lo primero que tiene que acreditar es la legitimación. Esto es fundamental, ¿por qué? Porque acreditada la legitimación, yo sé cuál es la extensión de alimentos que voy a reclamar. No es lo mismo reclamar como cónyuge, no es lo mismo reclamar como hijo, no es lo mismo reclamar como pariente. Esto es importante porque hay una directa relación entre el título invocado y la extensión del alimento que voy a reclamar. El alimento más amplio será el vinculado a los hijos y obviamente el alimento más restringido es el que se vincula con la relación del parentesco. Porque cuando uno siempre piensa en la relación de parentesco, está hablando de las 4 necesidades básicas: alimentación, vivienda, asistencia en la enfermedad y las 4 necesidades: vestimenta, alimentación, atención en la enfermedad, y me está quedando una, y casa, digamos, y lo que es la vivienda. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las cargas? Acá, cuando ustedes redactan una demanda de alimentos, bueno, previamente en lo que es la pretensión, en el objeto, tienen que describir claramente cuál es el monto que ustedes reclaman. Esto es fundamental. Generalmente utilizamos una fórmula que vamos a agregar en nuestra demanda, que es en lo que en más o en menos surja de la prueba a producirse. Es decir, puede ser que yo establezca un monto, pero que deje la posibilidad, obviamente, de que se fije una suma mayor, en general, al mínimo que nosotros estamos proponiendo.
Por eso dice, ¿y esto en qué se va a sustentar? Y acá viene un tema de relación de hechos que es tan importante. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer toda una especie, hacer un desarrollo de lo que son las necesidades de los alimentados. A ver, cuando yo estoy diciendo qué hacen los chicos, si voy a reclamar por los chicos, esos chicos precisamente necesitan comer. Esos chicos, si van al colegio, si van a un colegio privado o si van a un colegio público, obviamente si van a un colegio privado tienen que pagar una matrícula. Si tienen obra social o no, hay que pagar la obra social. Es decir, muchas veces es la parte más tediosa, pero la realidad es que todo esto, en la medida de ser posible, tiene que ser acreditado desde el comienzo. Y concurren y hacen actividades físicas en un club, lo que se paga de matrícula en el club, etc. Si tenemos la posibilidad, obviamente, de contar con los elementos documentales que acreditan los gastos que nosotros vamos realizando, obviamente eso hace que mi demanda esté más completa. ¿Y por qué me interesa de entrada completar esta demanda y no simplemente denunciar? Esto va a tener directa relación con un pedido que vamos a incorporar más adelante vinculado al tema de los alimentos provisorios. Por eso muchas veces tenemos que perder el tiempo, no perder el tiempo porque está mal la expresión, sino dedicarle tiempo a un relato pormenorizado de las necesidades de, en este caso, de los menores, acerca de el fundamento por los cuales cada uno solicita una determinada monto de, un determinado monto de cuota alimentaria. Dentro de este punto también sugiero algo que no está en la redacción del Código Procesal del artículo 635, que es justamente los ingresos del alimentante. Fíjense ustedes, acreditar el título, denunciar siquiera aproximadamente el caudal de quien deba suministrar. Pero también es importante dedicar en esta relación de los hechos en nuestra demanda, indicar claramente qué hace nuestro cliente. ¿Por qué? Porque si uno parte de la base, seguimos pensando en los niños, ¿no? Que sería quizá el alimento más típico. Si nosotros estamos hablando de necesidades de los alimentados, pero también tengo en cuenta de que ambos progenitores tienen la obligación de alimentar, de cubrir los alimentos. Por lo tanto, también es tan importante que hagamos referencia a los ingresos que precisamente tiene aquel que solicita en representación de. ¿Está comprendido? ¿Por qué? Porque yo puedo decir, en mi caso particular, trabajo en relación de dependencia, atiendo, ganando tanto dinero. Esto es importante también describirlo, porque es una forma de demostrar, primero, buena fe, y en segundo lugar, que se necesita de la prestación alimentaria como una contribución a la atención de una prestación que está en cabeza de ambos progenitores. ¿Está claro entonces? Esto es fundamental incluirlo en una demanda. Recién luego voy al tercer punto, al segundo del artículo, que es denunciar aproximadamente el caudal de quien deba suministrar. Obviamente, la información que nos brinde nuestro cliente va a ser fundamental en este tema.
Pensemos, por ejemplo, en cómo yo voy a obtener esta información a los fines de poder denunciar aproximadamente el ingreso del alimentante. Esta es la parte generalmente que nos causa mayor dificultad. ¿Por qué? Pensemos en nosotros, en ustedes, futuros abogados, y que van a ejercer la profesión. Entonces yo les pregunto, la categoría de monotributo más baja es la categoría A. Esa categoría, creo, al día de la fecha, no llega a 300.000 pesos anuales brutos. Pensemos, ¿cómo nosotros vamos a tratar de descubrir cuánto puede generar este profesional que, de acuerdo a los encabezamientos de sus escritos, me viene denunciando que es categoría de monotributista más baja? Yo hace poco tenía un tema, particularmente de esta naturaleza, donde no se pudo arribar a un acuerdo con el alimentante. Y el alimentante es profesional. Entonces, el primer punto, la primera información que uno recabó, bueno, a través del quit, ingreso a la página de la FIP, constancia de inscripción, y me aparece como monotributista categoría A, que no llega a los 25.000 pesos mensuales. Entonces, en el diálogo que uno tiene con el cliente, con la clienta en este caso particular, bueno, pero hasta ahora él que pagaba, y pagaba el colegio de los chicos y pagaba la obra social. Muy bien. ¿Cuánto es el colegio de los chicos? Y el colegio de los chicos, 20 y pico de mil pesos. Bueno, ya acá hay una inconsistencia que es muy importante, ¿ven? ¿Por qué? Porque con el monotributo solamente puede pagar el colegio de los chicos. Y también paga la obra social. ¿Y cuánto es la obra social? Yo puedo, me dice aproximadamente tanto. Entonces, fíjense ustedes toda la información que uno puede sacar de la web. ¿Qué obra social es? Obra social Pirulín. Uno ingresa a la página de la obra social Pirulín por la categoría, y la misma página de la obra social me está informando un costo para el plan al que están todos asociados de 15.000 pesos. 20 y pico más 15, ya estoy en 40. Y todavía no empezamos a hablar de otras necesidades que pueda llegar a tener el alimentante. Por ejemplo, ¿y el papá? ¿Alquila o es dueño? Alquila. Bueno, ya tengo un alquiler. ¿Yo tengo el contrato de alquiler? No. Pero eso genera, ¿cómo es donde vos llevas a un departamento de 3 ambientes? Bueno, ya estoy hablando también de que ese individuo está pagando un alquiler. ¿Tiene auto? Tiene auto. Se lo regalaron los papás. Ah, muy bien. ¿Qué modelo es? ¿Qué auto es? Saco por la página de internet y sé cuánto paga de patente. ¿Ven cómo voy armando los ingresos del alimentante y estoy tratando de dejar de lado esa presunción que puede emanar a partir de una inscripción impositiva? Esto es muy importante, porque hay algo que uno no puede ocultar, y que es el nivel de vida que tiene. Nos guste o no nos guste, van a ver ustedes que esto es muy clásico. Ahora cada vez se casa menos la gente, ¿no? Pero era un clásico en las relaciones conyugales que luego de separado se dejara de gastar con la tarjeta. ¿Y por qué? Y porque con la tarjeta uno va dejando claramente individualizado cuáles son sus gastos mensuales, y a partir de ahí del gasto uno establece obviamente un nivel de ingreso para atender los gastos mensuales. Entonces, muchas veces todo este tipo de situación
que se me presenta dentro de un proceso de alimentos, yo la voy a desvirtuar a través o de prueba directa vinculada a los ingresos o de prueba indirecta vinculada a los gastos. Prueba directa vinculada a los gastos implica que si los atienden regularmente, los ingresos nunca son de esa manera. Por eso, luego, el tercer inciso, el cuarto de acuerdo a nosotros, es el que se vincula precisamente con el acompañamiento. Obviamente en esto no innovamos porque es común a todo tipo de proceso, acompañar la prueba documental, y nosotros le agregamos ahí, en original y que obra en mi poder. Porque esa es la carga que nosotros tenemos en cualquier tipo de proceso. ¿Por qué? Porque la prueba documental que no obra en mi poder, ¿qué hago? ¿Se acuerdan cómo dice el 330? El 330 me dice, yo debo acompañar la prueba documental que obra en mi poder. Y después cuando hablamos de prueba documental... Sí, si no la tenías en tu poder, tenías que demandar dónde estaba, en poder de quién, puede ser, algo así. Sí, no es puede ser, Fede. Muy bien, estás orientado, pero esto tiene que salir naturalmente, chicos. La que no obra en mi poder, primero la individualizo. No basta con decir, esto yo siempre insisto, porque uno tiene que identificar claramente cuál es la prueba documental que no obra en mi poder. Por ejemplo, en una relación bancaria, si te estoy discutiendo el contrato de cuenta corriente, bueno, quiero el contrato. No puedo decir, y toda la documentación que obre en poder del banco vinculada a la operatoria de cuenta corriente. No, yo tengo que decir contrato de cuenta corriente. ¿Está? Fede, primero individualizar. Y segundo, indicar en poder de quién se encuentra. ¿Se acuerdan por qué? Acá hay varias cuestiones. Para solicitársela, para pedirle que la presente. Pero hay un paso previo, que es decir, ¿a quién pertenece esa documental? Acuérdense de este tema. Si depende de un tercero, si es de un tercero, puede que no esté obligado a entregarla, pero si es de la contraparte, sí, ¿no? En realidad es así. Parto de tres supuestos. Uno, que sea mía y obre en poder del tercero. Por ejemplo, fui a una escribanía y determinada documentación la protocolicé para darle fecha cierta. Un contrato privado. ¿Está claro? ¿De quién es ese contrato? Es mío. ¿Qué es lo que yo hice para ese contrato bajo firma privada? Ir a una escribanía y decirle, protocolizame a los efectos de darle fecha cierta. Muy bien. Si el escribano, intimado a la presentación, no la quiere presentar, yo tengo la posibilidad de que, como es mía, ya la individualicé y como es mía, voy a pedir el secuestro para incorporarla. ¿Comprenden? Esto es importante tenerlo en cuenta. Después, si es de la contraparte, una vez que yo la individualicé, la contraparte tiene la carga, por el principio de buena fe, de presentarla. Si no la presenta, se puede probar por otros medios, y se puede probar por otros medios probatorios el contenido de la misma, obviamente va a ser considerada su no presentación una presunción en contra por no haberla presentado. Si es de un tercero y se niega su presentación porque le puede causar perjuicio, en dicho caso, yo ya tengo que recurrir a otros medios probatorios. Esto es importante, siempre ténganlo en cuenta en cuanto a lo que es la prueba documental. La que obra en mi poder, la acompaño en original, la que no obra en mi poder, la individualizo, y después vamos a ver cómo la traemos al proceso. Y además voy a tener en consideración una pauta que es propia de los procesos de alimentos y que muestra cierta
si quieren, desigualdad dentro de lo que es el proceso de alimentos con el alimentante. Y es que no hay limitación a los medios probatorios respecto del actor. Entonces, conjuntamente con la demanda, yo voy a ofrecer todos los medios probatorios que quiera ofrecer. Ya sea, obviamente, prueba documental, prueba testimonial, prueba informativa, eventualmente una prueba pericial. En el caso del abogado, fíjense, yo puedo obtener información muy actualizada. Por ejemplo, ustedes saben muy bien que con cada proceso tenemos que pagar un anticipo previsional. Entonces, a partir de la caja de previsión de abogados, yo puedo obtener información acerca de juicios iniciados por ese profesional, honorarios percibidos sobre los cuales ha realizado aportes, y además también puedo tener información. Ustedes saben muy bien que a partir de la regulación de honorarios, todos los juzgados tienen que informar a la caja de previsión en la regulación de honorarios, con lo cual también puedo obtener información acerca de los honorarios regulados a ese profesional. Hay mucha información que yo puedo colectar a partir de la prueba informativa, que la voy a ofrecer conjuntamente con mi demanda. Con la particularidad también que en este proceso más abreviado, en nuestro caso es un proceso especial, nosotros, los testigos dicen, declararán en primera audiencia. En general, esta declaración de primera audiencia, en realidad, en la práctica, no se va a producir esta declaración testimonial hasta tanto se celebre esta primera audiencia con el demandado. ¿Está clara la conformación de una demanda de alimentos? ¿La vieron el otro día, el día viernes? ¿O no? La demanda de alimentos. No, no la vimos. ¿No vieron demanda de alimentos? Bien. Seguramente entonces van a trabajar A ver, quería ver si tenía aquí una de las últimas que he hecho. Solamente resolvimos el trabajo práctico que está subido al campus. Sí, pero no lo vi yo, el trabajo práctico. A ver si tengo una demanda de alimentos para que vean. Un segundito, por favor. Fíjense, por ejemplo, esta carta documento que oportunamente enviara a los efectos de constituir en mora extrajudicial. Esto es importante. Dirijo a usted la presente en su carácter de progenitor de papá y ante la insuficiencia de ofrecimiento realizado por su letrado, que desconoce el statu quo ante. ¿Por qué? Porque acá yo estaba reclamando el cumplimiento de ciertas prestaciones y que aparecían en un nuevo ofrecimiento desconocidas, y ante su sorpresivo cambio de actitud, a fin de intimarlo para que dentro del plazo de 48 horas de recibir la presente, abone la suma de pesos en concepto de cuota alimentaria a favor de los nombrados. Dicho pago deberá efectuarlo en tal domicilio o en su defecto mediante depósito en cuenta de caja de ahorros, CBU, Banco de la Provincia de Buenos Aires. Dicho importe ha sido pagado por usted hasta la fecha, con más la obra social familiar, desconociéndose los motivos que han generado un cambio de conducta, desatendiendo a las necesidades de nuestros hijos. La presente intimación se cursa bajo procedimiento de promover acciones legales en su contra. Este es el... Y ahora vamos a ver una demanda de alimentos. Rico, no. A ver.
si tenemos por acá una demanda de alimentos para poder... No, no tenemos... No tengo una demanda de alimentos. Bueno, como verán, no es una materia en la que uno generalmente trabaja. ¿Por qué? Porque les va a pasar generalmente en el ejercicio profesional. Primero, los varones piensan de que no es una tarea de varones y dejan a las mujeres el fuero de familia. Se ríe Lourdes, pero es verdad, cuando uno va al fuero de familia nos vamos a encontrar con que son más las mujeres que los hombres que trabajan. Y otra de las cuestiones que les va a pasar generalmente es que el tema de familia es muy desgastante. ¿Por qué? Porque en definitiva todo tiende a la autocomposición del conflicto. ¿Qué es esto? Esto lo entienden bien ustedes seguramente. Es decir, generalmente lo que se trata es de conciliar a las partes, de que ellas en el ámbito judicial lleguen a aquel acuerdo que no pudieron arribar en el ámbito extrajudicial. El problema que ustedes tienen es que, lamentablemente, en el ámbito, si eso que lleguemos a un acuerdo en el ámbito judicial, no implica que luego se incumplan esos acuerdos. Por eso, uno de los elementos también a incorporar en la demanda de alimentos, y en este caso traten de incorporarlo siempre en su pretensión, yo en esta última demanda de alimentos que promoví, es lo que planteé, la necesidad de actualización en base a índices oficiales de inflación. ¿Por qué esto es importante? Porque en una economía inflacionaria como la nuestra, donde estamos hablando de un 4% mensual, precisamente de inflación, lo que no es poco, vamos a encontrarnos con que esta prestación de alimentos que pueda llegar a ser fijada, lamentablemente se desactualiza. Entonces, una forma, nosotros tenemos el camino de la actualización a partir de los incidentes de aumento. Para evitar la promoción de los incidentes de aumento, es muy importante tener en consideración introducir la cuestión de la actualización de la cuota alimentaria, que si bien uno pudiera pensar que está prohibida por la ley 23.928, esa prohibición de actualización, sí ha tenido recepción positiva dentro de lo que es la jurisprudencia. Entonces, incorporemos dentro de nuestra pretensión también el tema de la actualización. El justificativo. Sí, Matías, se corta. El justificativo se encuentra en que se trata de una deuda de valor, si no mal recuerdo. Sí, claro. Muy bien. Sí, porque no te olvides, esto es importante y gracias por la intervención, es muy importante tener en consideración que esta cuota alimentaria cubre necesidades que se pagan en moneda de curso legal. Otra de las cosas que ustedes pueden combinar en lo que puede ser la pretensión, en el objeto, también no solamente un reclamo dinerario, sino también dentro de las prestaciones a cumplir por el alimentante, prestaciones en especie. Por ejemplo, el pago, como dijimos hoy, el pago de la cuota del colegio y el pago de la obra social. ¿Por qué? Porque respecto de esas prestaciones, que es importante tener en consideración que se van a actualizar solas. No voy a tener que decir, este año pagan 15.000, el año que viene pagan 20 y tengo que promover un incidente para cubrir esos 5.000 que me van a faltar. Directamente hablo de prestaciones a cumplir, que esto también es muy importante. No sé si lo vieron, pero es importante referenciar. Es que una de las nuevas cuestiones que ya se habían planteado
con anterioridad a la reforma del Código es en la pretensión acumular pretensiones, incorporando a la causa el reclamo de no solamente de los alimentos al progenitor, sino también a los ascendientes. El famoso caso de los abuelos. ¿Lo vieron este tema el otro día? El día jueves. Acumular esta pretensión. Ah, ¿lo vieron? Sí, Bueno, sí, lo vi. perfecto, bueno, bárbaro. Ténganlo en cuenta porque hoy existe esta posibilidad de reclamarlo. Otra de las cuestiones que habla el código y es incorporar en esta demanda, como dice el artículo 544, en la demanda la petición de pedir alimentos provisorios, y esto va a tener relación precisamente, la fijación de los mismos tienen una íntima relación con la calidad de mi demanda. Fíjense ustedes, en esta demanda que yo les había indicado recién, yo pedí una cuota alimentaria de 35.000 pesos, más colegio, más obra social. ¿Saben cuánto fijó el juzgado en materia de alimentos provisorios? 22.000 pesos. Es decir, fíjense lo importante de la tarea que uno puede llegar a desarrollar en una demanda de alimentos con los elementos que incorporan, que me están dando de alimentos provisorios y exceptuado colegio y obra social, que la deja a salvo, que también las debe cumplir, más del 50% de lo que yo estoy reclamando en concepto de alimentos definitivos. Definitivos en lo que significa en realidad la relatividad de ese concepto. Muy bien. Una vez promovida entonces nuestra demanda de alimentos, en realidad, ¿qué es lo que va a pasar dentro del proceso? Lo primero que va a hacer el juzgado, no solamente, como dice el código, es ordenar la producción de medidas probatorias, sino que dice que fijará una audiencia preliminar dentro del plazo de 10 días a los fines que comparezcan las partes y el representante del Ministerio Público, obviamente si corresponde, a los fines de intentar un acuerdo. Hoy por hoy, las audiencias se siguen realizando, pero la plataforma, cuando se le notifica a la audiencia, al obligado al pago de los honorarios, se le va a decir que debe proporcionar un correo electrónico a los fines de que se le comunique la audiencia que se va a desarrollar a través de Microsoft Teams. Es decir, no se va a realizar la audiencia de manera presencial. También se le va a indicar, obviamente, algo que también es muy importante, y es que en esa audiencia debe estar con patrocinio letrado. Acuérdense siempre que el patrocinio letrado es obligatorio. Para eso, entonces, si bien se fija una audiencia, esa audiencia se va a realizar de manera virtual. En casos de urgencia se permite esta excepción, ¿no? ¿Cómo? En casos de urgencia se permite la excepción de concurrir a la audiencia con el patrocinio de un abogado, ¿no es cierto? En realidad, no se puede realizar ese acto si no hay patrocinio letrado porque es nulo. Bien, bien, bien. Justamente lo que, fíjate Matías, que lo que va a pasar en estos casos y de práctica es que si bien se va a tomar la comparecencia del demandado, que puede ser que no haya entendido que debía conectarse o que debía concurrir con patrocinio letrado, es no sancionarlo como prevé la norma del artículo 637,
y fijar una nueva audiencia de manera inmediata. Con la advertencia de que si no, se le va a fijar los alimentos de acuerdo a las pretensiones y la prueba. Fíjense, se fija esta audiencia preliminar a la que deben concurrir las partes de forma personal con patrocinio letrado. Y acá lo que pasa es, si notificado debidamente no comparece el alimentante, se le va a fijar una multa que puede llegar de 2 a 40 IUs y se va a fijar una nueva audiencia. Fíjense ustedes, el texto ya quedó viejo porque dice se notificará con habilitación de día y hora bajo percibimiento de establecer la cuota alimentaria de acuerdo con las pretensiones de la parte actora y las constancias del expediente. Esto tiene un inconveniente. Porque uno dice, uy, qué bueno. En primer lugar, justamente el otro día hablando, ya hay que distinguir entre dos conceptos, la habilitación de día y hora y la urgencia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién me explica? Yo, profe, creo, pero no estoy seguro. Un poco por lo que me acuerdo y un poco por sentido común, me parece. La habilitación de día y hora es cuando una de las partes precisa más tiempo, por ejemplo, para llevar a cabo la producción de una prueba y le solicita al juez que extienda el plazo para el plazo probatorio. Y la urgencia es ante una situación excepcional que bueno, que se extienden también el plazo y no tal vez ante algo más rutinario, por así decirlo. Chicos, el concepto no es correcto, Fede, pero vamos a tratar de que esto les quede bien grabado. Para eso La habilitación de días y horas no es cuando se le pide al juzgado, cuando una parte le solicita al juzgado, por ejemplo, en el supuesto en el que se dé la feria judicial, yo puedo pedir un escrito con habilitación para permitir que ese escrito sea, digamos, se pueda presentar en el expediente y que sea despachado. Mientras que, bueno, no sé la diferencia con la urgencia en realidad, pero... Claro, pero eso, fíjate, estás orientado, Polo. Acuérdense, un acto procesal se tiene que realizar en día y hora hábil. ¿Se acuerdan eso? Eso es fundamental. Yo puedo mandar hoy un escrito el día sábado. Sí, lo puedo mandar, pero ¿cuándo va a quedar presentado? El lunes a las 8 de la mañana. ¿Y esto por qué? Porque todos los actos procesales tienen que ser realizados en horas hábiles. Dijimos, acuérdense cuando veían el 152, si es un acto que deba ser realizado dentro del expediente, en la hora hábil, día y hora hábil de funcionamiento del tribunal. Pero una diligencia judicial que se va a realizar fuera del expediente, una notificación, se puede realizar entre las 8 y las 20 horas, ¿se acuerdan? Acuérdense siempre de esto, porque el acto procesal para ser válido tiene que cumplir una forma y realizarse, porque esto lo estudiamos cuando vimos derecho procesal. Cuando hablamos de actos procesales y dijimos, ¿cuáles son los requisitos del acto procesal? Forma, modo, tiempo, ¿se acuerdan? Esto es importante. Entonces, cuando uno habla de hora, día y hora hábil, en realidad lo que dice es, ese acto se tiene que realizar dentro de ese horario. Ahora bien, cuando me hablan de habilitar días y horas inhábiles, es que yo voy a decir, señor juez, mire, tengo que notificarle a Bruto para darles un nombre que ustedes conozcan, que seguramente, si les digo Bruto, ya saben de qué estoy hablando. Y le tengo que notificar una intervención de recaudación de caja, porque un empleado lo demandó. ¿Y a qué hora abre Bruto? Y Bruto abre a partir de las 20 horas. Ah, a partir de las 20 horas es hora inhábil. Por lo tanto, le digo, señor juez, mire, para notificar esto, tengo que notificar en hora inhábil. Habilíteme
días y horas inhábiles para que yo pueda notificarle a este destinatario. En realidad, antes era sinónimo de urgencia. Ahora, a partir de la acordada de la Corte, en realidad el concepto cambió. Y lo que es, acá dice día y hora, con habilitación de día y hora inhábil, debe ser interpretado como urgencia. Es decir, que se va a notificar en el mismo día. ¿Por qué? Porque la 3697 cambió ese concepto y me incorpora esta nueva figura de la urgencia, que ya la tenía, existía en el ámbito de la justicia nacional, pero que nosotros no lo teníamos. Por eso, como les decía a ustedes, en realidad lo que termina pasando, la 3397, es la que es el acuerdo que me regula todo lo que es el tema de notificaciones. Fíjense ustedes que ahora lo que es urgente, en realidad está claramente identificado en la acordada de la Corte, y aquello que se indica como que debe hacerse de manera urgente es diferente a la habilitación. Por eso, lo que dice ahí es la fijación de una nueva audiencia que tendrá lugar dentro del 5º día, la que se notificará con urgencia es ahora el concepto. Corríjanlo, porque la habilitación, dijimos, es para realizar diligencias fuera del ámbito, fuera del horario fuera del horario previsto por el Código para la realización de las diligencias. Estoy buscándole en la acordada cuando me habla de la urgencia en la notificación. Sí. ¿Quién habló? Fíjense el artículo 182 de la acordada 3397. Las cédulas urgentes deberán ser diligenciadas en el mismo día de su remisión a la oficina, delegación o juzgado de paz. Ese es el concepto del inciso 2 del artículo 637. Ahora bien, la no comparecencia, fíjense ustedes, hace que el juez pueda establecer una cuota alimentaria de acuerdo a las pretensiones del parte actor y con las constancias del expediente. A mí, particularmente, si uno tiene que pensar en este tipo de situaciones, yo no me apresuraría a pedir la fijación de una cuota alimentaria en esta oportunidad. Si es una oportunidad propicia para decir, bueno, si ya pedí, por ejemplo, la fijación de una cuota provisoria, un aumento en la cuota provisoria. ¿Por qué? Porque en los hechos relatados va a haber un reconocimiento. Pero sí es importante también, quizá, producir algún medio probatorio a los fines de adecuar claramente la prueba a lo que es motivo de mi reclamo. ¿Comprenden? Es decir, esta oportunidad a mí me da para mejorar el alimento provisorio si lo pedí. Si no lo pedí, para pedir ahora un alimento provisorio acorde. Pero quizás dentro de la prueba que yo ofrecí, hay alguna que me interesa producir particularmente y que me ayudará a fijar una correcta prestación alimentaria. Ahora, este juicio especial tiene una particularidad, que se vincula con lo que puede hacer el demandado. Fíjense ustedes que el artículo 640, en realidad,
cuando uno lo lee, me plantea una limitación probatoria para el demandado. Porque en principio me dice, podrá acompañar prueba documental. En realidad, insistimos, acompañamos u ofrecemos. Y además, ofrecer prueba informativa. La realidad es que en la práctica, este tipo de posibilidad que se le da al demandado puede ser ampliada teniendo en consideración la prueba ofrecida por la actora. Es decir, si bien hay una limitación en cuanto a la posibilidad de probar, esa limitación tiene directa relación con los medios probatorios ofrecidos por la otra parte. ¿Por qué? En primer lugar, porque entre los medios probatorios ofrecidos por la parte dijimos puede haber prueba testimonial, que si no se mandó a producir, obviamente se tiene que mandar a producir. Y si se manda a producir prueba testimonial ofrecida por la parte actora, ¿por qué no admitir prueba testimonial ofrecida por la parte demandada? Con lo cual, yo voy a tener en consideración aquello que ofreció el actor a los fines de admitir prueba ofrecida por la parte demandada. O, por ejemplo, si la otra parte ofrece la prueba confesional y el juez va a fijar audiencia a los efectos de que absuelva posiciones el demandado, ¿por qué no admitir la prueba confesional ofrecida por el demandado, de la actora? Entonces, tengamos en cuenta. Ahora, les hago una pregunta a ustedes. ¿Cuál es el plazo para contestar la demanda? Miren el código. 5 días, ¿puede ser? ¿Quién habló? ¿Emilia? Emilia, sí. ¿Y de dónde surgen esos 5 días, Emilia? Se me ocurre de lo que dijo al principio, que dice que tramitará por el juicio más breve estipulado por el previsto, digamos, por la legislación. Claro, pero ese emplazamiento al que estamos refiriendo debiera surgir del mismo código. Y la realidad es que no hay emplazamiento para contestar la demanda. Fíjense, quien promoviera el juicio deberá solicitar. Después dice, se fijará una audiencia preliminar dentro del plazo de 10 días, contados desde la fecha de la presentación. En dicha audiencia deberán comparecer las partes personalmente. Si correspondiere, el juez procurará que aquellas lleguen a un acuerdo, en cuyo caso lo homologarán el mismo, poniendo fin al juicio. En comparecencia, intervención de la parte. En la audiencia, el demandado para demostrar la falta de título. Ahí es donde ustedes tienen que llevar su contestación de demanda. ¿Por qué? Porque la realidad les está diciendo a ustedes que a esa audiencia, si no se llega a un acuerdo, el demandado podrá hacer los planteos. Entonces, a esa audiencia yo tendré que presentar precisamente el tema de la prueba documental y el ofrecimiento de otros medios probatorios, que en principio sería la informativa, y luego ver de acuerdo a los medios probatorios que ofrezca la parte, Muy bien. Producida la prueba, y acá es importante tener en consideración que lo que marca los tiempos dentro del proceso es la prueba de la parte actora, no de la parte demandada. Por eso dice,
que se deberá dictar sentencia dentro de los 5 días, contados desde que se hubiere producido la prueba ofrecida por la parte actora. Es decir, la que marca los tiempos dentro del proceso precisamente tiene que ver con aquello de... Y una vez, acá viene lo que decíamos nosotros, la gran modificación que tuvo el Código Procesal. La sentencia tendrá efectos retroactivos, dice, y mandará a pagar la cuota desde la fecha de interposición de la demanda. El Código de Nación hablaba desde la fecha de la interposición de la mediación. Y nosotros dijimos, cuidado, ¿por qué? Porque hoy tengo la constitución en mora extrajudicial, con lo cual esta constitución en mora extrajudicial hace que se deban fijar los alimentos desde que esa interpelación judicial se hizo, siempre y cuando se haya interpuesto la demanda dentro del plazo de 6 meses de interpelado extrajudicialmente. Ahora bien, siguiendo en el análisis, ¿alguna duda hasta acá? ¿Ninguna? Bien. Sé que a muchos estos temas de derecho de familia, en realidad lo estudiamos como un proceso especial y que en general aburre, no es tan entretenido como quizá para algunos que les gustan los procesos de contenido patrimonial. Muy bien. Este concepto de alimento atrasado es importante, ¿por qué? Porque el juez en la sentencia ahora me va a fijar el alimento definitivo, que en principio se tiene que resolver como una prestación dineraria. Para esto, ¿qué tengo que tener en cuenta? Que en general, si se resuelve en una prestación alimentaria, se va a mandar a abrir una cuenta en el Banco de la Provincia de Buenos Aires a los efectos de que se depositen los alimentos. Dijimos nosotros, ¿con qué efecto retroactivo? Con efecto retroactivo, si no hubo una interpelación extrajudicial previa, desde la interposición de la demanda, si hubo interpelación extrajudicial previa, desde la interpelación, siempre que se haya interpuesto la demanda dentro del plazo de los 6 meses. José, Sí. este último supuesto es a partir del nuevo Código Civil y Comercial, ¿no? Antes no era así. Antes no era así, por eso antes el concepto de alimento atrasado se vinculaba con el alimento que se generaba a partir de la, de la interposición de la demanda, claro. ¿Puede repetir eso último? Si hubo con el efecto retroactivo. Claro, el Código Civil y Comercial te da la posibilidad de que vos interpeles extrajudicialmente el pago de la cuota alimentaria. ¿Sí? Entonces, a partir de esa interpelación extrajudicial aparece esa figura del derecho que aparecía en el derecho extranjero, que era la de la validez de la interpelación extrajudicial previa. ¿Sí? Pero ¿cuál es la limitación que tiene? Y la limitación que tiene es que tenés que interponer tu demanda dentro del plazo de 6 meses desde que efectuaste la interpelación. Entonces, lo importante acá es que, fíjense ustedes, yo voy a tener en la sentencia una cuota alimentaria fijada por el juez de manera, en principio,
Definitiva mientras, como dijimos, como es la prestación alimentaria es intermitente, mientras duren las circunstancias de hecho tenidas en cuenta por el juez al momento de sentenciar. Pero además, conjuntamente, me va a fijar una cuota suplementaria a los efectos de que se cumpla con aquellas prestaciones que quedaran adeudadas, o aquellos alimentos que se fueron devengando desde la interpelación o desde la demanda para completarlos. Es decir, fijé una cuota, acá puede darse varias situaciones. ¿Por qué? Porque puede ser que yo tenga, en primer lugar, una fijación de esto, digamos, de esto parte de la realidad. Si yo pedí un alimento provisorio y me fijaron un alimento provisorio y se están cumpliendo, lo que va a quedar es una diferencia entre lo que era el valor. ¿Se acuerdan cuando yo les dije me fijaron una cuota de 22 de alimento provisorio? En la sentencia me fijan 35, que es lo que yo pedí, yo voy a tener una diferencia de 13.000 pesos. La cuota alimentaria a partir de la sentencia que tiene que depositar el deudor son 35.000. ¿Sí? Y me tiene que además pagar esos 13.000 que el juez puede decir, bueno, de acuerdo a las circunstancias del caso, para cubrir esa diferencia de cuotas alimentarias de 13.000 pesos deberá depositar durante tantos meses la suma de 5.000 adicionales. ¿Entienden esto? Esto es la realidad para cubrir esa diferencia entre la cuota alimentaria fijada. Muy bien. ¿Cuál es el efecto de esta sentencia? Fíjense ustedes que siempre se dice que esta sentencia, en el concepto de sentencia definitiva del artículo 278 del Código Procesal, en principio se decía que no era sentencia definitiva a los fines de interponer los recursos extraordinarios, dado que el Código Civil, la cuota alimentaria puede ser modificada a través de los incidentes que prevé el Código Procesal. Dice el Código Procesal, trámite para la modificación o cesación de los alimentos, toda petición de aumento, disminución, cesación o coparticipación de alimentos se sustanciará por las normas de los incidentes en el proceso en que fueron solicitados. Este trámite no interrumpirá la percepción de las cuotas ya fijadas. Fíjense que en realidad lo que la Corte en la evolución ha dicho es que en realidad la sentencia sí es sentencia definitiva a los efectos del recurso extraordinario, a los fines del recurso extraordinario. ¿Por qué? Porque lo que admite, el tema que van a ver mañana, que es el tema del incidente, la realidad que lo que admite la modificación del alimento, aumento, disminución, cesación o coparticipación, es la modificación de las circunstancias de hecho tenidas en cuenta por el juez al momento de sentenciar. ¿Comprenden? Digamos, la realidad nos indica que lo juzgado, ingreso del alimentante y necesidad del alimentado, en realidad es definitivo. Y lo que yo voy a poder, lo que va a fundamentar la promoción de un incidente es la modificación en alguno de los dos platos de la balanza, que era lo que yo les dije a ustedes al comienzo de la clase. Acá lo que estamos mirando son necesidades e ingresos. La modificación entre las necesidades y los ingresos es lo que posibilita un incidente. Por eso se considera que la sentencia de alimentos, ¿sí? La sentencia de alimentos, en definitiva, es definitiva a los efectos del recurso extraordinario.
Otro de los temas importantes dentro de lo que es la demanda de alimentos, ustedes van a decir, uy, qué aburrido que es todo este tema. Bueno, lamentablemente, este proceso especial es importante que lo tengamos en cuenta, que es un tema que lo van a ver mañana, que es la protección del crédito a alimentos. Es que dentro de las modificaciones que tuvo el Código Civil y Comercial, está la posibilidad, además de ampliar la legitimación para el reclamo, seguramente ustedes vieron el tema el otro día de la mujer embarazada, que puede reclamar alimentos para su niño. También la posibilidad de alguna cuestión que ya estaba así resuelta por la jurisprudencia, que era la posibilidad de cautelar los créditos futuros por alimentos, cuando frente al incumplimiento reiterado del alimentante. Es decir, tomar medidas cautelares que garanticen el regular cumplimiento de la obligación alimentaria a futuro. Con esto estamos tratando de evitar, o mejor dicho, tratamos de garantizar que en el futuro este deudor se insolvente y en definitiva incumpla su obligación alimentaria. Perdón. Disculpas. ¿Hay alguna pregunta sobre el tema de esto que hemos visto hoy? Otro tema importante que tienen que tener en consideración, y es la intervención del Ministerio Público Fiscal, del Ministerio Público Pupilar. ¿Por qué les recalco esto? Porque generalmente uno ha visto el tema de la actuación del Ministerio Público como una actuación de acompañamiento, como una actuación que es suplementaria de la actuación de los padres. Y la realidad en que esto no es así. Y justamente la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, en fecha muy reciente, recalcó la importancia de la actuación del Ministerio Pupilar en todos los tipos de procesos en los cuales se involucren menores. Y acá la actuación del Ministerio Público frente a una demanda que pueda ser muy deficiente de parte de aquel que reclama alimentos, ellos pueden perfectamente hacer peticiones principales, ofrecer medios probatorios como corresponde. ¿Por qué? Porque no alcanza en este tema de lo que es la actuación de del Ministerio Público con que diga si están bien representados los intereses del menor y por lo tanto está bien. No alcanza eso. Hoy la actuación del Ministerio Público Pupilar debe ser mucho más participativa. Sí.
Sí. ¿Quién habla? ¿Alguien hizo una pregunta? ¿No? Esto lo dijo la Corte lo reiteró en una causa precisamente que bien es propia, pero por ejemplo, donde se había planteado un tema de prescripción y de dispensa de la prescripción, y el Ministerio Público Popular en un juicio de daños, en realidad se había limitado a decir, sí, están bien representados los derechos del menor con la tutora, en este caso particular. Y no había participado, por ejemplo, ni haciendo ningún tipo de referencia acerca de la calidad de la demanda, no se le había dado intervención respecto de la excepción de prescripción opuesta, y en los casos en que se le dio intervención fue tardía. La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, en una causa que se llama Campaña Leticia, todavía tiene el nombre de la tutora, justamente revocó la decisión revocó la decisión en este caso del contencioso administrativo, y fustigó la actuación de la asesora de incapaces diciendo que no había tomado la intervención correspondiente, que no se le había dado la intervención correspondiente y que cuando intervino de manera muy deficitaria. En este caso, que es un caso propio, se revocó la decisión de la Cámara en lo contencioso administrativo y precisamente se le dijo tanto a los jueces como a la asesora de incapaces, se le llamó la atención en cuanto a la deficiente representación del menor. Ténganlo presente porque el día de mañana se les puede presentar este tema y lo que se debe exigir es una activa participación del Ministerio Público. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos visto hoy? Demanda de alimentos, proceso de alimentos, contestación, ofrecimiento de medios probatorios. Bueno, nos estamos viendo, si Dios quiere, el lunes que viene. Hasta luego. Chao, chao, gracias. Chao, hasta luego.